el siguiente caso os lo traigo porque es una variante anatómica que no mucha gente conoce. No es que tenga demasiada importancia a nivel de patología, pero sí que tiene importancia conocerla para no confundirla con lesiones del labrum. Es algo que muchísima gente no conoce. De hecho, yo lo he publicado en alguna web de casos clínicos a nivel internacional, y la mayor parte de radiólogos, incluso muy famosos, decían que no lo habían visto nunca. Solo hay un artículo en el Skeletal Radiology, me parece que es del 2015, que hable de esta patología y que nos presenta muy bien esta variante anatómica. Esto es un paciente que estudiamos con artro-RM, por un cuadro de inestabilidad crónica. Este paciente tiene lesiones labrales, que aquí no voy a mostrar porque no me interesa valorar las lesiones labrales o mostrar las lesiones labrales, sino mostraros estas imágenes lineales que vemos, cortes axiales sucesivos. Vemos aquí esta imagen lineal en la zona posterior del hombro, esta imagen lineal en la zona posterior del hombro, una imagen que se interfiere bastante en la zona posterior de la interlínea articular. También, como comentario, ya podemos ver algo que es bastante frecuente que encontremos en estos pacientes, que es una retroversión acetabular y una displasia glenoidea, un déficit de desarrollo de la glenoides posterior y retroversión acetabular. Esto que estamos presentando se asocia con mucha frecuencia a estos hallazgos. Esta sería el mismo paciente, cortes axiales en DP con supresión grasa. Vemos esta banda que ocupa la zona posterior de la interlínea articular, y en el plano coronal vemos que esta banda se extiende desde el receso axilar en la zona posterior hasta parece unirse a la unión miotendinosa del infraespinoso. ¿Qué es esta estructura? Pues otro ejemplo más, los mismos hallazgos. Vemos en este caso que es muy prominente, y vemos también como hay un cierto grado de retroversión acetabular. En este paciente también es muy evidente una rotura compleja que está en todo el labrum anterior. Este paciente tiene una lesión SLAP tipo 5, pero además tiene una hipoplasia glenoidea leve, una leve retroversión acetabular y una gran banda ocupando la zona posterior de la interlínea articular. En el plano coronal, mismos hallazgos del caso que vimos anteriormente. Esta banda que ocupa en sentido longitudinal desde superior a inferior toda la zona posterior del espacio articular. Y finalmente otro ejemplo más, en este caso más finito, un defecto lineal más finito adyacente al labrum en la zona posterior del hombro, que nos podría confundir con una rotura longitudinal o una rotura intrasustancial del labrum. Esta probablemente sea la mayor importancia, conocer esta estructura para no confundirla con patología, especialmente con roturas longitudinales del labrum, que también sabemos que pueden ser posibles, o no confundirlas con despegamientos condrolabrales, que son probablemente las lesiones más habituales que vamos a ver en el labrum posterior. En el plano coronal lo mismo, vemos este defecto lineal en el plano coronal, la zona de unión a la unión miotendinosa del infraespinoso, y cómo se ve en el plano sagital ocupando toda la zona posterior desde superior a inferior del receso capsular posterior. ¿Qué es esta estructura que estamos viendo? Es un repliegue sinovial posterior. Sabemos que, como en cualquier articulación, podemos tener repliegues sinoviales que son remanentes embrionarios. Remanentes embrionarios están formados por tejido fibroadiposo, estructuras elásticas, no tienen una función conocida. Hay gente que puede decir que intervienen en la distribución o en la movilización del líquido articular para nutrir el cartílago articular, que si tienen terminaciones nerviosas podrían estar implicadas en la sensibilidad propioceptiva, pero la realidad es que probablemente sean, en este caso, probablemente restos embrionarios sin ninguna importancia biomecánica. Como hallazgo importante es que se asocian con mucha frecuencia a retroversión acetabular y hipoplasia glenoidea. No tienen importancia, pero con frecuencia pueden confundirse con roturas labrales, y esa es la importancia que tienen y la que quiero destacar en este caso.